40 minutos tarde respecto al programa, yo me voy a limitar simplemente a presentar a los compañeros que tenemos aquí en la mesa. Aquí a mi izquierda tengo a Juan Pinilla, cantador, pero aparte de cantador, crítico literario. A la izquierda de Juan Pinilla está Felipe Alcaraz, no necesita presentación, mucho menos en una fiesta del Partido Comunista de Andalucía. Y a la izquierda de Felipe Alcaraz está Julia Hidalgo. Esta es la presentación del libro que cierra la trilogía Los días de la gran crisis. El libro se llama Serpentario o la agonía de un régimen. Yo simplemente me voy a limitar, aparte de la introducción y de presentar a los compañeros, a recomendar el libro. Anoche, y voy a contar una anécdota personal, aunque no debiera, estaba debatiendo, muchos lo conoceréis, con el Nega de los chicos del maíz. Y además estaba debatiendo, peleándome por su apoyo explícito y acrítico a Podemos, y precisamente a él le recomendaba la novela de Felipe Alcaraz. ¿Por qué se la recomendaba? Pues principalmente por dos razones muy simples. Lo primero, por la calidad literaria, porque yo creo que la pluma fina... Dicen los médicos, y eso cada vez lo escuchamos más en el lenguaje científico actual, que somos lo que comemos, pero también somos lo que leemos. Nosotros los comunistas, los y las comunistas, especialmente tenemos que tener un cuidado, un mimo especial con respecto a nuestras lecturas, con respecto a esa parte de cultura que nos tenemos que precisar. Porque el mundo, y especialmente el enemigo que es tan grande y tiene tantas caras, tantas cabezas, como algún dragón mitológico, viene muy informado y muy formado. Y a nosotros los comunistas se nos ha exigido históricamente que estemos muy informados, muy bien leídos y que incluso escojamos y seleccionemos bien las lecturas. ¿Por qué? Porque es necesario, es justo y necesario, porque el adversario es fuerte, tiene muchos canales de información, tiene todos esos atláteres, llámesele televisiones, llámesele periódicos, llámesele fútbol, podemos hablar de este debate también, llámesele prensa que llaman ellos del corazón o de las vísceras, para, como diría Julio Guita, anestesiar las conciencias, para meternos en ese coma profundo, inducido, del que no le interesa al poder de que salgamos. La lectura de Serpentario, la lectura en general de la trilogía que ha ocupado estos 2 o 3 años, el trabajo de Felipe Alcaraz, es una lectura fundamental para los comunistas y para las personas de izquierda de nuestro tiempo. Porque además de darnos una perspectiva fresca, veraz, inteligente, que pasa por el prisma, por el cáliz de su visión, de la óptica de Felipe Alcaraz, de la interpretación de nuestros días más recientes desde el punto de vista político, es también esa crónica política y sentimental que a todos nos va a dar las claves de una especie de Kierkegaard lo llamaba a esa angustia, un sentimiento casi físico que yo tuve como lector a la hora de leer el libro, la concepción de la posibilidad, es decir, durante las últimas manifestaciones del 22M en Madrid, con un compañero que está aquí, con Álvaro, recorrimos los casi 3 kilómetros del recorrido antes de comenzar la manifestación, 2 horas antes. El Paseo de la Castellana estaba ya completamente repleto de compañeros que llegaban de unos sitios y de otros, aquellas grandísimas mareas, y yo tuve los mismos síntomas que había tenido leyendo Serpentario, especialmente al final del libro, que es cuando toma esa velocidad, ese carácter, ese prisma. Y le comentaba al compañero que estaba viviendo Serpentario, y lo estoy viendo el final del libro, es como estar viendo la película, algunas de las mejores versiones que se han hecho de los mejores libros que yo he leído en directo, y estoy sintiendo un síntoma que ya, una especie de déjà vu, que ya había experimentado leyendo. Por supuesto, aunque la realidad siempre supere a la ficción, ustedes saben que las películas rara vez, el cine rara vez ha superado a los libros en los que está basado. En este sentido, recomiendo, al hilo de lo que decíamos al principio, de esa necesidad que tenemos los comunistas de estar informados, de escoger nuestros textos, Serpentario. Y por muchas razones, entre otras, el otro día nos sorprendía en Granada
en la presentación del libro, que también se hizo una presentación maravillosa, un catedrático de filosofía del derecho, que incluso realizó 3 interpretaciones paralelas de Serpentario, del libro. Es decir, muchas veces incluso los propios autores no son capaces de prever las interpretaciones que los lectores podemos realizar de sus obras. Pero sin duda Felipe aquí denuncia el vaciamiento ceremonial de la democracia, ese paradigma contemporáneo del Estado democrático regido, como sabéis, por los mercados, unos mercados que por supuesto utilizan unos códigos poco morales, unos códigos amorales, unos mercados que no elegimos nosotros, que no elige la población, que vienen impuestos. Toda esa denuncia está implícita aquí. También se habla de traición, también se habla de política, por supuesto, de la política más reciente, de los entresijos de la política, esa capacidad que tiene Felipe para enherdar, esa capacidad de ponderación, de penetración en el sentido oculto de las cosas que a nosotros nos revela, esa luz que quizás desde fuera no podemos ver, esa capacidad para contar lo que está ocurriendo de tal forma que nosotros nos cuestionemos, pensemos y reflexionemos. Yo digo, y lo he dicho en otras presentaciones, que quizás el libro Serpentario se pueda resumir, o la columna vertebral de este libro se pueda resumir en 2 o 3 frases. Algunas de ellas incluso las menciona Felipe, el autor, a lo largo de la novela. Aquel muere la inteligencia que gritó Millán Astray frente a Unamuno, cuando ustedes recordarán que Unamuno le dijo venceréis, pero no convenceréis. Aquel muere la inteligencia se da especialmente a lo largo del entramado de la novela. Gregorio Proaño, el protagonista de la novela, lo sufre en sus carnes. Gregorio, que es un alter ego de Felipe Alcaraz. Aparecen personajes como Lerchundi, un periodista que tiene un papel fundamental también en la novela. Inés Ciudad, que precisamente hoy día la representación de ese personaje hoy día ha cobrado un papel de relevancia que casi podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que Felipe lo preconiza aquí. Mucho cuidado, lo mismo que me ocurrió en el 22M me ha ocurrido estos últimos días con Inés Ciudad. Si ustedes trasladan Inés Ciudad a alguna periodista de hoy día, Ciudad, Urbano, más o menos saben por dónde van las cosas. Bien, pues Felipe lo cuenta aquí meses antes. Es decir, todo un entramado de personajes, como decía, que como dijera Goethe, el escritor alemán, el mundo es posible que esté hecho para acabar cuajando en un libro. Entonces, bajo esta premisa del futuro inmediato, según Serpentario, es posible que el final de la novela, ese final en el que yo les digo que tuve y obtuve síntomas físicos de decir esto es posible, aquí se nos dan las claves necesarias para lo que estamos buscando todos, que es ese cambio radical, es esa revolución pero desde dentro, esa revolución desde dentro de nosotros mismos, afuera, ese proceso constituyente, ese cambio de la realidad política, social, cultural, esa búsqueda del hombre nuevo que aquí Felipe con su musculosa pluma nos narra de una manera excepcional. Y como les digo, hasta tal punto que uno siente que eso es real, que es posible, que en realidad lo podemos construir entre todos. Bien, antes les decía que el muere la inteligencia de Millán Astray, se encuentra aquí presente. Una frase de Jean Cocteau, que a mí me gusta especialmente, porque después, a lo largo de la expansión de la literatura, uno lo ha ido comprobando, que dice: lo que al poder le interesa no es acabar con las epidemias, no es acabar con las enfermedades, sino acabar con la inteligencia. Si ustedes leen Serpentario, los que no lo hayan leído todavía, verán... Esta es la juventud comunista que hace falta. ¿Está? Gracias, compañero, camarada. Serpentario es el último libro de, como bien han dicho los camaradas anteriormente, de una crónica de los días de la gran crisis. Serpentario tiene una definición por la Real Academia
pero como bien los comunistas sabemos, a la RAE hay que hacerle muy poco caso, ¿verdad, José Luis Centella? Ya sabéis cómo nos puso la RAE a la definición de comunista. Y Serpentario es también una constelación en la mitología griega que tiene el poder, según el médico Esculapio, de resucitar lo que está muerto. Bueno, con las cosas que están pasando en este país, con lo deprisa que están pasando, camaradas, y conociendo a Felipe Alcaraz, yo dudo que este sea un último libro. Yo no sé cómo se la arreglará, pero yo dudo que este sea un último libro. Porque este libro no es ni más ni menos que una crónica premonitoria de lo que ya ha pasado el 22M y de lo que puede pasar. Yo estoy convencida de que va a pasar. Yo estoy absolutamente convencida de que en este país vamos a decir no al bipartidismo, vamos a decir no, como dice el libro de Felipe, a los pactos de Estado que está pregonizando desde hace mucho tiempo el Partido Socialista, el Partido Popular y por supuesto la monarquía. Y bueno, ahí está Inés Ciudad, ya no me acuerdo del nombre verdadero, fíjate, con el último libro que ha sacado hablando del Borbón, ¿no? Esta ha sido una novela premonitoria en la que Felipe ha hecho converger a muchas mafias, ha hecho converger a muchas situaciones desgraciadas que están pasando en nuestro país y le ha dado una solución. Le ha dado una solución que es la solución que se está tomando en este país, que no es ni más ni menos que la de la movilización, la organización y a la calle. Porque, como decía Javier Egea, ya no hay ni leño, ni casa, ni estofado, ni sombrero colgado, ni butaca que nos espere con los brazos abiertos. Nos han echado al frío de la calle. Efectivamente, ya no hay nada de eso, porque nos lo han quitado, nos lo están quitando todo. Pero nosotros y nosotras estamos calentando las calles. Y estamos paso a paso construyendo poco a poco un proceso constituyente revolucionario. Y aquí, en la realidad, al contrario de lo que le dice en la novela Elena Valenciano a Rubalcaba, que le dice, no me entero de nada, estáis haciendo la historia sin nosotras. La realidad de este país es que las mayores protagonistas de las mareas, las mayores protagonistas de los movimientos sociales hoy son mujeres. Y son mujeres porque desgraciadamente esta estafa, como también lo dice el libro, tiene rostro de mujer. Y las mujeres han dicho que hay que calentar la calle. Y la estamos calentando. Y la estamos calentando. Felipe vuelve a escribir este libro para mí, sin que merezca ninguno de los otros, el mejor, como ha escrito los anteriores. Unos le criticarán, a otros les gustará, unos dirán que para qué, otros dirán que esto no hacía falta, otros dirán. Pero Felipe, yo estoy convencida que ha escrito estos 3 libros desde el principio que defendía Cernuda. Cernuda es nuestro poeta, que fue poeta. Trilogía que empieza con la muerte de Marcelino Camacho y termina el 22M, el otro día, aunque se escribió en noviembre la novela, o termina en lo que va a ser la consecución y la consecuencia del 22M, la avenida de la Tercera República. Serpentario, se ha dicho aquí, significa 2 cosas. En la última edición de la Real Academia Española del diccionario ya entra la palabra, sitio donde se exhiben y se crían las serpientes.
Pero también era una constelación. Esculapio, que podía resucitar a los muertos, tenía una gran habilidad. Entró en una celera, Dios lo mandó matar, pero después se dio cuenta que tenía una gran influencia social. Y le concedió una constelación en torno a la serpiente que en la mitología clásica es el símbolo de la regeneración constante. Es decir, en el momento en que en esta lógica, en esta dialéctica, lo viejo no acaba de morir, como estamos viviendo, y lo nuevo no acaba de nacer. Y en ese tránsito de la tregua imposible es cuando nacen, decía Gramsci, los monstruos. Aparecen los monstruos. Aparecen también las dudas de muchos dirigentes que dicen que no hay condiciones y frenan, otros dirigentes que dicen que hay excesivas condiciones y aceleran, y posiblemente no hay condiciones objetivas ni para frenar ni para acelerar. En ese sentido surgen monstruos que aparecen en la novela y que si la realidad pues lo ha constatado, que existen, que están ahí y que funcionan tal como se anuncian. Un poco lo conté aquí la otra vez, lo que pasó con el cuadro que le hizo Picasso a Gertrude Stein. Le pintó un cuadro y cuando va a Gertrude Stein a ver el cuadro, le dice: oye Pablo, que este cuadro no se me parece. Y Picasso dice: ya se parecerá. Y eso es lo que está haciendo la historia con Inés Ciudad, que es Pilar Urbano, con Pedro J, que aparece con su nombre, y ha terminado en función de cómo empezaban las novelas mal, con Felipe González y Zapatero, que aparecen aquí pergeñando la posibilidad de un pacto de Estado, de un gobierno, una gross coalición como en Alemania, entre conservadores y socialliberales, y con el 22M como respuesta frente a esa cosa que nos estamos jugando en este momento, porque esa es la lógica de fondo. Un poco lo decía Centella en uno de sus últimos informes. Centella no es uno de los monstruos, sino una de las bondades que aparecen en la novela. Cuando decía que nos estamos jugando en estos momentos, posiblemente en el plazo de 2 años, 40 años de pacto de Estado bipartidista y borbónico sobre las condiciones, sobre el arrasamiento que ha hecho la crisis con respecto a la gente, a la pobreza que ha generado. Nos lo estamos jugando en estos 2 o 3 años que vivimos, que estamos viviendo peligrosamente. Bien, y lo que se intenta es otra literatura. ¿Es posible otra literatura? ¿Es posible una literatura que hable de la posibilidad de algo distinto? ¿Es posible imaginar, como decía Gramsci hablando de Maquiavelo, es posible construir una fantasía concreta que te dé a ver cómo se construye el futuro? ¿Cómo vamos a construir la Tercera República? ¿Qué va a pasar? En 1931 fueron unas elecciones municipales y nadie esperaba que con unas elecciones municipales, ni siquiera un referéndum, el rey abdicara, y no solo abdicara el rey, que es lo que persigue Pilar Urbano. Pilar Urbano persigue la abdicación para que entre su hijo, sino que abdica la monarquía, se derroca la monarquía en España en 1931, en abril, y entra la República. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué pasó así? Pasó así porque se creó tal condensación de presión popular, tanta fuerza en la gente, tantísima fuerza en la gente, que el rey comprendió que aunque eran elecciones municipales, él ya no pintaba nada en la escena, en el presente real de abril de 1931. Ese es el problema de fondo. ¿Cómo va a ser ahora la cosa? Hay uno de los personajes que tiene preparado un tuit en el bolsillo que le coge a Puaño cuando Puaño se va a otro lado. Ese tuit para darlo en un momento determinado. Y el tuit dice: esta tarde, desde el balcón central del edificio del reloj de la Puerta del Sol de Madrid, se ha proclamado la Tercera República. Y este personaje circula con el tuit en el bolsillo por si tiene que ponerlo en un momento determinado. Porque vivimos momentos, sí se puede, frente al dogmatismo de la resignación, sí se puede, en que nada está escrito. Nada está escrito. El otro día estábamos en Madrid. La derecha sí se ha dado cuenta de lo que había en Madrid, 42 hectáreas llenas de gente. Ahí están las fotos. 42 hectáreas al lado del Bernabéu, donde caben 84.000. El Bernabéu era un carnavalín al lado del río, del océano de gente que circulaba por allí. 42 hectáreas a 2,8 personas por hectárea son 1.150.000 personas. La derecha lo sabía. Y antes de que cerraran los telediarios a las 9 de la noche, atacó a la gente. Hubo una represión
frente a la gente para que saliera como noticia que lo importante no eran 1.150.000 personas, sino que había habido violencia. La derecha no es tonta y tiene muchas armas para combatirlo. Si nosotros no nos despistamos, al final de todo, a pesar de todo, la vamos a derrotar. Y en este momento en que lo antiguo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, es cuando en España los lobbies empiezan a transformarse en mafias, como está ocurriendo. Los lobbies, la presión, lo que persiguen. Y aquí aparece una de las cosas que cuando pasen estos meses va a estar en primer lugar, no solo en Andalucía, sino fundamentalmente también en el resto de las comunidades autónomas. El fracking, la ruptura del terreno en función de una fórmula especial para sacar gas natural, que lo persiguen los lobbies norteamericanos y que ya está el permiso concedido y están esperando a instaurarlo dentro de muy poco. Y eso es un lobby de la energía que se convierte en mafia, y una mafia mata, las mafias matan. Y en este país estamos en ese tránsito en un momento determinado. Este Proaño, que efectivamente mirando hacia atrás, pues percibe, nadie se mira dos veces en el mismo espejo y se pregunta, ¿quién soy yo? Había un autor marxista en blogs que decía, solo nos oímos a nosotros mismos. Y si Proaño va a escribir su memoria, dice, no es posible que yo pueda escribir mi memoria, como hace la gente, y se pone muy bien, y hace autogeografía. Proaño dice, vamos a ver lo que piensa la gente de mí. Y contrata a un periodista de Chunde para que pregunte a la gente, ¿quién soy yo? Claro, todo el mundo lo pone verde, sobre todo porque comete el error de preguntar a antiguas parejas suyas, lo ponen verde. Y sale todo, no se quita nada, no se quita nada. Y claro, Proaño al final descubre que es otra persona de la que él creía, con todo el debate, porque el siglo XX, digámoslo sintéticamente en plan un poco chusco, es Marilyn Monroe y el estalinismo, con el debate del estalinismo incluido, que van a acusar a estalinistas de que somos tremendos, de que nos comemos a los niños crudos. Dolores decía el New Yorker cuando se entrevista en 1963, como Fidel Castro, dice, la única mujer, dice el New Yorker, que llevaba una bomba en el bolso. Y el Gringoire, del periódico francés, dice de Dolores, esa mujer que cuando vio pasar un cura por la calle, se tiró y a dentelladas le rompió el cuello y lo mató. Esos somos los comunistas, ese es el espejo que nos han hecho y que tendremos que combatir con la mayor de las firmezas, porque ahora veréis cuando venga el recitar y el libro que se ha hecho sobre Dolores, obviamente, no hay que decirlo a vosotros, es otra cosa. En 1829, no voy a cansar mucho, hay un poeta, Percival Bysshe Shelley, primero hace el himno de los ingleses, que es un himno como andaluces de Jaén, centenero altivo, que todos los obreros ingleses cantan en las manifestaciones, en las huelgas, en los encierros en la mina. Y luego escribe otro poema, atención a lo que dice al final, en 1829 sobre la situación de Inglaterra. Dice, rey viejo, loco, ciego, odiado y moribundo, príncipe convertido en heces de su raza, y aún en el cargo público con fango hasta los dientes, gobernantes ineptos, cegados e insensibles, sanguijuelas colgadas de un país arruinado que repletas de sangre se caen por su peso, un pueblo apuñalado y hambriento, sin cosecha, un ejército de espada de dos filos que en contra del tirano y sus víctimas podría rebelarse, leyes de oro cruentas que incitan y castigan, religión sin un Cristo, sin Dios, libro cerrado, un Senado que impone un injusto estatuto. Son tumbas de las cuales puede alzarse un fantasma glorioso que ilumine nuestros tiempos convulsos. Es 1829, el fantasma de Mar del 1848. Mar era un gran lector de Shelley. Un fantasma recorre Europa. Juan Pinilla, cantador. No se extingue el zureo azul cerezo de las palomas de Huetortaca hasta que Juan no regrese. Ellas conocen mejor que nadie la soledumbre sin voz de los marjales y el abismo nómada de los poderes del alma. Retorna Juan desde el envés del mapa y transporta en su saliva nombres casi irrepetibles de ciudades, mares
y cordillera. Atraviesa la noche de su pueblo con tensión de ballesta en la voz, disparando a la áspera madera de los portones cerrados. Su soleá es una flecha suspendida en el aire frente a los cráteres ciegos de los bosques de aspirísteras. El bordón profundo de las palomas logra finalmente el sosiego. Entre sábanas de hilo y membrillo juega el cantaor a su muerte imposible. Muchas gracias, Juan.